quedamos en los principios, licenciada, principio de reserva de ley, principio material de justicia en el gasto público. Vamos a terminar entonces con los principios después de esta presentación. Esta de la actividad financiera no la vimos. No, no, ¿verdad? No, licenciada, No, no. licenciada. Listo. Vamos a ver. Dentro de los textos que ustedes tienen en su Classroom están las nociones generales del derecho financiero, la actividad financiera, la historia del Ministerio de Finanzas, que es bien chiquitito, ¿verdad? El de los principios, y les había comentado el lunes, si no estoy mal, habíamos comenzado, bueno, abarcamos un poquitito, no, eso no fue el lunes, porque el lunes fue virtual, entonces fue viernes, que fue presencial, sobre la ley de bancos y grupos financieros, ¿verdad? Y así se mencionó, porque el lunes que viene, que todavía tenemos clase, ya les trasladaron ahora sí sus horarios de exámenes, ¿verdad? Ahora sí ya están integrados, comienzan el martes. Eso quiere decir que nosotros todavía tenemos clase lunes. Y el lunes vamos a ver la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, para que lo tengan en mente y que la puedan llevar, por favor. Con eso terminamos el contenido del primer parcial. Entonces, hoy de hecho, hace un par de horas más o menos, les subí al Classroom unas preguntas sobre la ley monetaria. Yo les dije que la ley monetaria pues es bien pequeña, ¿verdad? Y esas preguntas las vamos a resolver al final de la clase de hoy. Y mientras tanto, vamos a comenzar a avanzar en la presentación, que es sobre la actividad financiera. Nos vamos a ir después al folleto de los principios para culminar con el cuestionario bastante breve que les dejé en Classroom, que posiblemente no todos se han dado cuenta. No, no hay problema si no se dieron cuenta, porque era para ahorita, para la clase, que son 5 preguntitas nada más sobre la ley monetaria. Entonces, yo les había hecho ya mención en reiteradas ocasiones en que las presentaciones son parte de los textos. Los folletos que ustedes tienen en su Classroom, sobre esos folletos están basadas las presentaciones. Ahora bien, las presentaciones pues vienen a ser un breve bosquejo o un resumen, ¿verdad? Para tener una idea amplia sobre el tema. Sin embargo, sí es súper recomendable que por favor lean cada uno de los textos, ¿verdad? Para que ustedes complementen el conocimiento. Entonces, en ese sentido, cuando nos vamos a la actividad financiera del Estado, nos menciona que Hacienda Pública, que la Hacienda Pública actualmente se conoce como la Superintendencia de Administración Tributaria. Antes de que existiera la SAT, ¿verdad? Se denominaba Hacienda Pública como tal. Entonces, la Hacienda Pública, ¿y por qué mencionamos Hacienda Pública dentro de la actividad financiera? Se recuerdan que hay 3 palabras o 3 elementos fundamentales para el desarrollo de todo el contenido del derecho financiero: ingresos, egresos y gestión de los recursos. Es por eso siempre les recuerdo, pero que cada una de las clases les recuerdo siempre las 3 palabras o elementos que vamos a estar tocando en todo el curso, para que siempre los tengan en mente, y entonces ustedes vayan haciendo esa relación de, con qué razón estamos viendo esto, ¿verdad? Entonces, en sentido subjetivo, la expresión Hacienda Pública hace referencia al Estado y a los demás entes públicos en cuanto desarrollen la actividad financiera. Recuérdense que cuando veíamos la definición de derecho financiero, hace relación a los 3 elementos, pero también a 3 relaciones que existen. Y cuando hacíamos mención a la definición de actividad financiera, pues hace relación igualmente a los 3 elementos y a 3 relaciones, solo que ya desde otra perspectiva, que es poner en funcionamiento, ¿verdad? Porque actividad es esa capacidad, facultad, ¿verdad? Que tenemos como tal, mientras que el derecho financiero, pues es, si lo queremos ver así, ese contenido de normas, que es una, pues,
letra muerta que la tenemos que poner en actividad. Entonces, la Hacienda, así entendía, es aquella parte del aparato estatal, porque estamos hablando de un derecho público, ¿verdad? Es aquella parte del aparato estatal que tiene normalmente encomendada la realización de ingresos y gastos. La semana pasada, no, perdón, el lunes veíamos también que a los ingresos se les puede denominar recursos, ¿verdad? Públicos, y gastos, que son las erogaciones de dinero como tal. El conjunto de órganos del Estado que tienen como misión propia y característica la realización de estas actividades, que vienen a ser las actividades del derecho financiero como tal, ¿verdad? Y en un sentido de carácter objetivo, ¿verdad? Se da la definición de hacienda pública como un conjunto de derechos y obligaciones. Si se dan cuenta, pues acá ya no viene a ser una actividad como tal, porque no es algo del que se refiere al sujeto, sino algo del objeto, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico, cuya titularidad corresponde al Estado y a los restantes entes públicos. ¿Por qué menciona los restantes entes públicos? Recordemos que dentro del derecho financiero veíamos el viernes el mundo, ¿verdad? Y dentro de ese mundo, pues como tal, que es la definición de ese derecho financiero, pues vienen a haber cuatro grandes ramas del derecho que están inmersas dentro del derecho financiero, ¿verdad? Que es la PMT que habíamos estado viendo. Entonces, por eso se menciona, no solo es el Estado, ¿verdad? Sino que ese Estado como tal, cuando nos vamos a la acepción Estado de manera genérica, pues el Estado está compuesto de un conglomerado de elementos. Y dentro de ese conglomerado de elementos, claro está que para que el Estado pueda funcionar necesita instituciones de carácter público, ¿verdad? Entonces, bajo esta excepción, la Hacienda no aparece ya como alguien, porque el alguien es el subjetivo, ¿verdad? La Hacienda de carácter subjetiva, que es la anterior, sino como algo tangible, porque es algo objetivo, ¿verdad? Entonces es ese conjunto de medios económicos ordenados de modo permanente para cumplir un fin determinado. Ahora, si nos vamos a la etimología de la palabra hacienda, la palabra hacienda proviene del latín facienda, que significa finca agrícola, bienes y riquezas que uno tiene. Cuando nos vamos al concepto de la actividad financiera, se puede definir como el conjunto de elecciones o decisiones. Ahora, si se dan cuenta, ya es poner en movimiento, ¿verdad? Por eso se denomina actividad. Esa palabra actividad es clave para nuestra definición, ¿verdad? Es el conjunto de elecciones o decisiones económicas que se materializan en la realización de los ingresos y de los gastos públicos. Siempre tocamos los elementos, ¿verdad? Son aquellas actividades que realiza el Estado con la finalidad de obtener recursos necesarios para satisfacer los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas y en general a la realización de sus metas y objetivos. El derecho financiero regula cada una de las tres etapas de la actividad financiera, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estas características de la actividad financiera? Se recuerdan que nosotros ya habíamos visto las características del derecho financiero, ¿verdad? La semana pasada. Ahora, ¿cuáles son las características de la actividad financiera? Primero, debe existir el Estado, ¿verdad? Después del Estado, pues ya existen entonces las normas jurídicas. Ese es un elemento del Estado, ¿verdad? El conjunto de normas jurídicas. Después de que existen las normas jurídicas, porque también la semana pasada veíamos, o creo que fue este lunes, que el derecho financiero, hay un derecho financiero originario, ¿se recuerdan? Y un derecho financiero de carácter derivado. Y entonces uno es el que parte de la Constitución, emana como tal de la Constitución, y el otro es el que emana de normas secundarias, que podríamos decir que son las, si nos vamos a la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Nosotros en el escalafón de las normas, la norma principal pues es la Constitución, ese es un derecho financiero de carácter originario, parte de la Constitución. Pero el derivado son todas aquellas normas de carácter aledaño, eso quiere decir las que están debajo de la Constitución. Entonces, cuando nosotros vemos la pirámide de Kelsen, si nos imaginamos esa pirámide, y entonces vemos que existen tres escalafones debajo, según lo clasifica Kelsen, ¿verdad? Debajo de la Constitución, que son, él denomina normas de carácter ordinario, normas de carácter reglamentario e individualizadas, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a ser parte del conjunto de normas jurídicas que existen
en un territorio como tal o en una nación. Entonces, después de ese conjunto de normas, ya sean originarias o derivadas, pero conjunto de normas, hablemoslas en general, pues al existir ya ese derecho positivo, perdón, vigente, ¿verdad? El derecho debe de ser positivo. ¿Y qué quiere decir un derecho positivo? Pues un derecho que se lleva a cabo, que se ejecuta, ¿verdad? Entonces viene a nacer ya el concepto de actividad financiera, ese poner en movimiento, ¿verdad? Y dentro de las características de la actividad financiera se encuentran que el sujeto activo es el Estado. Ahora, recordemos que el Estado, pues a través de qué? De otras entidades públicas, de las entidades públicas como tal, ¿verdad? Entonces es una actividad compleja. ¿Por qué? Porque es una actividad que conlleva varios elementos para que se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Una de esas es la obtención de los recursos, la administración de los recursos, la erogación de esos recursos. Ahora, la naturaleza de los recursos son de carácter monetario. La actividad financiera como tal, ¿para qué sirve la actividad financiera? Para cubrir necesidades de carácter público. Recordemos que como es una actividad del Estado, los recursos que se recaudan son estatales, los recursos que se erogan son estatales, dentro de los elementos del Estado está la población. Y dentro de los fines de la Constitución, dentro de los fines del Estado como tal, está la satisfacción de las necesidades y el bien común, alcanzar el bien común como tal. Entonces, nosotros recaudamos recursos y por eso también tan importante haber hecho relación desde un inicio a las finanzas personales, porque entonces nosotros podríamos establecer que nosotros como seres humanos, como personas individuales, tenemos necesidades, ¿verdad? Necesidades de índole económica. Entonces, no digamos el Estado cuando debe de encargarse y velar por el bien común de una nación. Y esa nación, pues, todos somos parte de ella. Entonces, cubre necesidades públicas. Es una actividad reglada. ¿Por qué? Porque tiene normas, ¿verdad? Y está, la actividad financiera la estudian diversas disciplinas. ¿Se acuerdan que el lunes hacíamos mención a, bueno, cuál es la relación del derecho financiero con otras ciencias? ¿Cuál es la relación del derecho financiero con otras ramas del derecho? ¿Verdad? Y yo les decía, ojo acá, porque es importante que ustedes al momento de que hagan el examen no se vayan a confundir, porque en algunas ocasiones nos confundimos en cuál es la relación con otras ramas. A veces consignamos la relación con otras ciencias, ¿verdad? O sea, como que intercambiamos la información. Entonces, está estudiada por diversas disciplinas o ciencias, ¿verdad? Como la política, la económica, la jurídica, la social, ¿verdad? La actividad financiera. Ahora, dentro de estos aspectos que vinculan, o de estas ciencias que vinculan la relación que se tiene con la actividad financiera, pues está el aspecto económico. Eric Castellanos, léanos el aspecto económico y denos un ejemplo, por favor. Aspecto económico. Esa actividad financiera tiene indudablemente una dimensión económica por cuanto ha de ocuparse de la obtención o inversión de los recursos de esta índole, necesarios para el cumplimiento de aquellos fines. Denos un Creo ejemplo. que el tributo de los ciudadanos para recaudarlo y este va a ser utilizado en inversiones para el bien común. Ok, gracias, Eric. Emily López, denos un ejemplo, Emily, del aspecto económico. Sí, licenciada. ¿Puede dar, por favor, un ejemplo del aspecto económico? Si quiere, vuélvalo a leer sin pena. Sería un ejemplo del aspecto económico sería la importación y la exportación. Ujú. Pero, ¿en qué enfoque lo ve? Pues sería, ay, se me apagó. O sea, estamos escuchando.
Héctor Aymar Subuyuk Martínez. Licenciado, ¿Nos podría dar, por favor, un ejemplo del aspecto económico? disculpe, licenciado, yo me acabo de unir. No se preocupe, si quiere, vuélvalo a leer y de la comprensión que extraiga del primer párrafo nos puede dar un ejemplo. ¿Ya lo leyó? Sí, ya, licenciado. Ok, usted nos dice su ejemplo. Un aspecto económico podría ser aspecto jurídico, las leyes que regulan. No, es el aspecto económico, el aspecto jurídico es el segundo, todavía no hemos llegado ahí. Ah, eh, es, es de dónde se podría obtener los recursos y dónde podríamos eh, invertirlos. Eh, Un ejemplo de podría- dónde los podemos captar y dónde los podemos invertir. eh, Podríamos pensar en personas individuales, como poner un negocio con la No, materia prima. recuérdese que aquí estamos hablando de la actividad financiera del Estado. Aquí ya entramos al derecho financiero, que es una actividad pública. Entonces, debiera de ser la captación de recursos por parte del Estado, de cualquier entidad de carácter público. Podría ser por medio de la SAT. Eh, la SAT es el encargado de recaudar los impuestos, ¿verdad? Entonces, a través de los impuestos recaudados, pues nos puede brindar así como un mejoramiento en el sistema, podríamos decirlo en agencia virtual, que beneficia a la población en sí, que muchas veces nos evita el ir a un banco, ir a pagarlo con los enlaces que tienen con otros bancos, se puede hacer de manera virtual. ¿Ok? Perfecto. Orlando Nájera, el aspecto jurídico. Sí, licenciada, buenas tardes. El aspecto Buenas jurídico, las tardes. actividades financieras del Estado deberán estar enmarcadas en las normas jurídicas que regulen en Estado de Derecho. En este caso, pienso, licenciada, de que el aspecto jurídico emana en sí la autonomía que tiene la actividad financiera en el Estado. En este caso, pues como bien lo decían los compañeros, la captación de los impuestos y la misma inversión, que todo debe estar apegado a derecho, jurídicamente, para que pueda ser respaldado y que pueda entregar cuentas de esos fondos que ha utilizado o que se están utilizando de manera lícita, ¿verdad? En este caso sería la Contraloría General de Cuentas la que se encarga de poder verificar que los fondos designados se utilicen y que estén utilizados de manera apegadas a derecho, en este caso licitaciones, que todos hayan sido tomados en cuenta para poder optar por la licitación que ganaron. En este caso, y que no haya ninguna malversación de fondos o dinero debajo de la mesa, ¿verdad? O sea, todo movimiento financiero del Estado debe de estar justificado jurídicamente para poder respaldar esa actividad financiera que se está haciendo, tanto captación como inversión de los recursos. Súper, excelente, Orlando. Muchísimas gracias. Gracias, Lick. Dentro de la actividad financiera también tenemos un aspecto político, ¿verdad? Y un aspecto sociológico. De hecho, el aspecto político y el aspecto sociológico van muy de la mano, porque si se dan cuenta, ustedes se recuerdan que bueno, lo vamos a ver igualmente el otro semestre en tributario. En el año 2012, ya hace varios añitos,
hubo una reforma sustancial de carácter tributario. Está el 10-2012, ¿verdad? Que es la reforma de la ley del ISR, es una reforma completa en la ley del impuesto sobre la renta. Y también hubo reformas de carácter tributario, ahí es donde se viene a implementar lo del timbre fiscal a la segunda o subsiguiente venta y varias reformas de carácter tributario. De hecho, en el año 2012 se dio una reforma sustancial. Ahora dime, ¿por qué es esto? Socialmente en ese momento, ¿verdad? Las circunstancias lo ameritaban. Se necesitaba obtener mayor recaudación, ¿verdad? Y esto viene también a impactar en el tema político, porque toda norma de carácter ordinario, recordemos, según la Constitución, debe de pasar por el proceso legislativo para su reforma, derogación, emisión. Pero mientras sea una norma de carácter ordinario, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante en el Código Tributario, en el artículo 5 menciona, se requiere la creación de una ley para, menciona el articulado del Código Tributario, para crear tributos, impuestos, ¿verdad? Dentro de los tributos, la clasificación del artículo 9 del Código Tributario nos menciona los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, para crear multas, intereses y recargos, para exenciones y exoneraciones. Eso quiere decir que si no es mediante una ley ordinaria que se crea un tributo, ¿verdad? Cualquiera que sea la clasificación según el artículo 9 del Código Tributario, entonces no es legal, ¿verdad? Entonces, el aspecto sociológico de las circunstancias que se estén viviendo en ese momento y el aspecto político, ¿verdad? Van muy de la mano. Entonces, Gabriela Fuentes, veamos el aspecto político y demos un ejemplo, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Gabriela. Aspecto político. Se refiere a que en la obtención de los ingresos deberá participar el Poder Legislativo, en donde se debatirán, se acordarán y se crearán las leyes respectivas. En este caso, pues el Poder Legislativo en el país es el Congreso de la República, entonces yo lo relaciono en las leyes que regulan esta dicha actividad como la ley monetaria. Así es. Y el aspecto sociológico. Cindy Judith Hernández Ramírez. Perdón, no sé si me escucha. La escuchamos. Ok. Dice aspecto sociológico. Se refiere a que el régimen de tributos y de los gastos públicos ejercerá una determinada influencia más o menos decisiva sobre grupos sociales que operan dentro del Estado. Como nos hablaba de esa ley que crearon de impuestos, era obligatoria para todos. En su momento, eh, trataron de captar más tributos al Estado para suplir las necesidades de todas las entidades públicas. Bueno, a eso se Okay. refiere sociológico. Ok. Priscila Marielos Vanegas Guerrero. ¿Nos podría dar un ejemplo del aspecto sociológico, por favor? Sí, licenciada, aunque medio entiendo, porque a veces, No hay respuestas más, hay medio buenas. pues tal vez, o sea, como bien el Congreso es el encargado de crear normas, entonces tal vez en lo sociológico va encaminado como tal vez o sea, que la ley sí debe cumplirse, podría ser coactivamente. Y va encaminada no solo tal vez al grupo dentro, o sea, dentro de un estado, o sea, se refiere a toda la población. Ok. Fíjense que en la ley del impuesto sobre la renta, de hecho, se menciona en el artículo 1, en donde hace mención al ámbito de aplicación de la norma, y entonces menciona a todas aquellas personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que estén en el territorio guatemalteco. Entonces, hace mención sin exclusión alguna, ¿verdad? Porque menciona individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, como quien dice todos, ¿verdad? Con excepción de aquellos entes o personas que estén exentos, ¿verdad? Tenemos algunos de carácter constitucional, de hecho, algunas exenciones de carácter constitucional. Ejemplo de ello es la Universidad de San Carlos,
es uno de los entes exentos por mandato constitucional, ¿verdad? Las federaciones, las confederaciones. Entonces, y tenemos leyes, de hecho, que se aplican solo a determinado grupo de personas, o sea, que están afectas solo a determinado grupo de personas. Ejemplo, el UCI, ¿verdad? ¿Quiénes pagan el UCI? Solo aquellos que son propietarios de bienes inmuebles, ¿verdad? Ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos. ¿Es aplicable para todos? Sí, todos aquellos que tengan un vehículo. El IVA es general como tal, ¿verdad? Mientras realicemos compras, cualquiera que va al supermercado ya está pagando el IVA, ¿verdad? Solo que el supermercado se vuelve un agente de retención, de percepción, perdón, del impuesto. Eso quiere decir que ustedes dentro del precio pagan un quetzal, ya están pagando el impuesto del IVA, ¿verdad? Y el supermercado lo retiene y lo traslada a las cajas fiscales, ¿verdad? Entonces, hay leyes que impactan a nivel general y hay otras que los entes o personas que están afectas va a ser según ciertas particularidades, ¿verdad? Con excepción de aquellas personas o entes que estén exentos del pago del impuesto. Ahora, ¿cuáles son los momentos de la actividad financiera? Y volvemos siempre a nuestros elementos, ¿verdad? La obtención de ingresos o de los recursos. Recordemos que ingresos igual recursos. Estos ingresos pueden llegar al Estado por instituciones de derecho privado. O sea, ahorita que estábamos hablando del supermercado, viene a ser un excelente ejemplo, como lo es la explotación de su propio patrimonio, el que es desarrollado por empresas industriales o comerciales y de servicios pertenecientes al Estado, renta de inmuebles, venta de bienes, concesiones u otros, también la captación de tributos u otro tipo de ingreso que puede ser la emisión de bonos o aranceles. Cualquier tipo de ingresos. De hecho, cuando veamos el tema de los ingresos en particular, vamos a ver que los ingresos están clasificados en ingresos de carácter tributario e ingresos de carácter no tributario. Esa es una como definición muy genérica, ¿verdad? Pero dentro del manual de clasificación presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas, hay una serie de clasificación de ingresos bastante amplia. De hecho, la clasificación que se menciona ya es más detallada, no solo menciona tributarios y no tributarios, pero al final viene a ser un cúmulo, ¿verdad? Porque algunos se encuadran en tributarios y otros en no tributarios, solo que ya los desglosa a nivel general. Entonces, tenemos ingresos, hay proyectos que el Estado otorga en concesiones, ejemplo, las minas, ¿verdad? Y entonces obtiene regalías. ¿Se recuerdan cuando estaba el peaje del puerto, el de Palín, ¿verdad? Entonces el Estado, si bien es cierto, había otorgado una concesión, recibía un porcentaje, ¿verdad? Sobre los ingresos como tal. Ahora, el Estado también posee bienes y a esos bienes pues también los puede rentar, ¿verdad? El Estado también recibe, como ahí se menciona, ingresos por parte de personas privadas, que somos todos nosotros, los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues el Estado tiene muchísimas maneras, ya sea de explotar sus propios recursos y con eso generar ingresos, o a través también de los tributos generar ingresos, ¿verdad? Las instituciones públicas, ustedes, no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de hacer alguna gestión ante alguna institución pública o tal vez comprar su boleto de ornato, ¿verdad? Ante la municipalidad. El boleto de ornato es una tasa municipal, ¿verdad? O si ustedes han ido, ejemplo, al registro de la propiedad y pagan un arancel, ¿verdad? Por inscripción, tal vez de algún bien, o si van al registro mercantil y entonces pagan un arancel por inscripción de auxiliar de comercio, ¿verdad? O sea, todos esos aranceles al final, aunque son fondos propios de la entidad, esa entidad es una entidad de carácter público y viene a ser una entidad estatal, ¿verdad? Viene a ser parte de ese gran esquema o ese gran aparato denominado Estado. Entonces vienen a ser recursos también, ¿verdad? Entonces, dentro de los momentos está la obtención de los recursos, que hay 1000 maneras de obtener recursos, ¿verdad? La gestión o manejo de los recursos. Ese es el segundo momento de la actividad financiera. Entonces, dentro de esta
gestión o manejo de esos recursos, yo ya obtuve, ya capté, ¿verdad? Y ahora los tengo que gestionar. Y dentro de esto se encuentra la distribución de los ingresos provenientes de los tributos para cumplir con el principal objetivo, que es la redistribución de la riqueza, y se logra mediante el cobro de los mismos y el retorno de los ingresos por medio de la prestación de servicios. Recordemos que siempre hemos estado familiarizados desde un inicio con la palabra necesidades públicas. Y esas necesidades públicas se vienen a cumplir o a satisfacer por medio de los servicios públicos. Pero para poder brindar servicios públicos, yo primero necesito recursos públicos, ¿verdad? Y por último, el sostenimiento por parte del Estado de sus funciones públicas y la administración, que aquí ya viene a ser la administración de los recursos, ¿verdad? Mediante la prestación de los servicios y la distribución de forma equitativa dentro de los programas del gobierno, dentro de los programas, proyectos, y bueno, aquí ya viene el tema del presupuesto y cómo está distribuida como tal la riqueza de esos ingresos, ¿verdad? La actividad financiera es objeto de estudio del derecho. Es un estudio unánime cuando el derecho puede alcanzar la ordenación jurídica de la actividad financiera aplicando sus esquemas conceptuales. El derecho financiero estudia la actividad financiera con una metodología financiera, la conveniencia de estudiar en una única disciplina de manera unánime los ingresos y gastos públicos por medio de ese derecho financiero, ¿verdad? Es un solo cuerpo. Y el estudio por separado. El estudio por separado quiere decir que la actividad financiera debiera de desglosarse en cada una de sus partes, ¿verdad? Existen partidarios de estudiar los ingresos y los gastos totalmente independientes, ¿verdad? En dos disciplinas diferentes, como que el derecho financiero estuviera partido. Sin embargo, esta última visión no tiene validez, puesto que no concebimos un estudio de los ingresos separado de los gastos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando nosotros en la primera clase hicimos, veamos nuestros activos y pasivos? ¿Se recuerdan? Y entonces sacamos un valor neto. Entonces, ingresos y egresos van sumamente de la mano, ya que la actividad financiera se origina en función de estos dos conceptos, es decir, el ciclo de ingresos y de gastos, o de egresos también denominados, ¿verdad? Aquí vamos a ver más adelante un texto, una clase de los ciclos económicos, y es como hay fluctuaciones económicas, ¿verdad? Hay alzas, hay bajas, y esto está ligado al tema de los ingresos y de los egresos como tal. ¿Cuáles son las ramas que estudian la actividad financiera? La política financiera, la economía financiera. La política financiera estudia los fines que se pueden alcanzar a través de la actividad financiera del Estado y concibe e imparte las directrices generales para lograr los fines propuestos por la política general, política del Estado, ¿verdad? La economía financiera estudia los medios que pueden aplicarse para la realización de los fines determinados por medio de la política financiera según las condiciones particulares, claro está, condiciones económicas particulares de cada país, y en este caso, pues, Guatemala, ¿verdad? El derecho financiero es ese conjunto de normas que tenemos para la recaudación, gestión y empleo de los medios económicos, la ciencia de las finanzas públicas, que es una ciencia encargada de establecer cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos, el derecho administrativo, que nos da esos principios básicos de la actividad financiera o de las instituciones para que se lleve a cabo la administración de carácter fiscal o de carácter financiero como tal. El derecho constitucional, ¿verdad? Ahí parte pues toda matriz del sistema financiero, de la actividad financiera del Estado, y ahí también se establece la potestad tributaria o de recaudación que tiene el Estado de Guatemala en el artículo 243, ¿verdad? El derecho civil, recordemos que dentro del derecho financiero o de la actividad financiera tenemos tres tipos de relaciones: Estado con otros estados, estados e instituciones, y dentro de los particulares, estados particulares y dentro de los particulares. Derecho civil, si bien es cierto, es una rama del derecho privado, ¿verdad?
hay muchos conceptos del derecho civil, ustedes se van a ir dando cuenta en el camino, así como el derecho mercantil que está debajo, ¿verdad? Que nosotros vamos adaptando al derecho financiero y que son clave e indispensables para llevarse a cabo el derecho financiero. Dentro de nuestro derecho civil, pues tenemos, se recuerdan que yo les había mencionado el patrimonio. El patrimonio es ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, el derecho mercantil, pues claro está, nosotros la semana pasada lo veíamos en Pizarrón, que en el derecho mercantil, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues el comercio, ¿verdad? Entonces, ese comercio siempre genera ingresos de carácter estatal, ¿no? Para esa actividad comercial que se desarrolla. Entonces, ¿y cuáles son los elementos que integran la actividad financiera? Dentro de los elementos tenemos las necesidades públicas. Esto es bien importante y lo hemos estado mencionando constantemente. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Verdad? ¿Cuál es esa matriz? ¿Cómo las vamos a satisfacer? Y entonces, después de que se establece una necesidad, nosotros implementamos entonces ¿qué? Un servicio para la satisfacción de las necesidades, ¿verdad? Ejemplo, yo tengo necesidad de alfabetizar, ¿verdad? A los niños. Entonces, ¿qué servicio presto? El de educación, ¿verdad? Yo tengo necesidad de prevenir el próximo COVID, ejemplo, ¿verdad? Esa es una necesidad. Entonces, ¿qué implemento? Jornadas de vacunación, ejemplo. O entonces equipo más a los hospitales, ¿verdad? Para satisfacer la necesidad de, que hay en el sistema de salud. Entonces, perfilar primero una necesidad, después prestar el servicio, pero ese servicio se presta a través del gasto público, ¿verdad? Pero recordemos que también tenemos ahí los recursos públicos. Ahora, ojo, porque si se dan cuenta son los elementos que integran a la actividad financiera, pero cada uno de los elementos tiene sentido dentro del concepto de la actividad financiera, porque cada uno de los elementos desarrolla una función y normalmente es una función de carácter ordenado, ¿verdad? Entonces, el gasto público sirve para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de, nos vamos otra vez, necesidades, ¿verdad? Los recursos públicos son los medios dinerarios que se obtienen, ¿verdad? Para satisfacer igualmente las necesidades públicas, ¿verdad? A través del gasto público. Y por último, la renta nacional, que es la suma de esos términos monetarios, tanto de bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país, que en este caso Guatemala, en un tiempo determinado, que normalmente esa renta nacional viene a ser en un año fiscal, y este año fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. El presupuesto de ingresos y egresos del Estado, de hecho, es aprobado para el ejercicio fiscal, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, si se dan cuenta, es para un periodo determinado. Puede ser que las necesidades vayan cambiando cada uno de los años, ¿verdad? ¿Cuáles son las autoridades que participan en la actividad financiera? Acuérdense que tenemos el mundo, y en ese mundo pues tenemos 4 grandes ramas. Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, que ya lo veíamos la semana pasada, la Superintendencia de Administración Tributaria, y esas son las entidades como fundamentales. Contraloría General de Cuentas también la podemos consignar. Si nos vamos un poquito más allá, Junta Monetaria, ¿verdad? Resolvamos estas 5 interrogantes, 7 minutos y volvemos a clase, por favor.
Bueno, yo creo que esta está sencilla. Adalys Dayana Linares Ramírez. Buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, muchísimas gracias. Gracias. ¿Me dice? Cuando usted guste, la 1, por favor. Ok. La pregunta es, ¿cuál es la relación que tienen las finanzas públicas con el derecho? Y yo puse es el mismo que se encarga en la determinación de las normas encargadas de la regulación de la actividad financiera que lleva a cabo el Estado. ¿Pero cuál es la relación? Solo disculpe por el perro. O sea, la relación que tiene es porque es quien regula las actividades para el recaudo ay Dios mío, se me fue la idea. Lo único que yo puse, bueno, la idea que tengo es que es la relación que tienen las finanzas públicas con el derecho es que toda la recaudación tiene que estar regulada en una ley, ¿verdad? O sea, no es solo que porque el Ministerio de Comunicaciones dice que hay que hacer un cobro como lo que platicaba del peaje, sino que tiene que estar regulado en una norma. Y parcialmente, sí. Pablo Yucuté. Sí, licenciado. Hola, Pablo. La respuesta 1. ¿Usted qué piensa? Yo lo que puse es que, por ejemplo, las finanzas públicas lo que hace es o lo que se refiere es a la gestión de los recursos económicos del Estado, mientras que el derecho lo que establece es el marco normativo que va a regular dicha gestión. Y esta Sí, solo relación lo que que, va, solo que, ojo, ¿verdad? Y se lo digo porque previo al examen. Yo no estoy preguntando definición de uno y otro. Puntualmente es, ¿cuál es la relación? bueno, continúa. Esta relación lo que va a dar lugar es, por ejemplo, a otras formas de derecho, como por ejemplo el derecho financiero, el derecho tributario, el derecho presupuestario. Ok. Pablo Daniel Pérez Galicia. Pablo Daniel. Gabriela Fuentes. No sería la relación al derecho financiero en sí. ¿Cuál es la relación entre finanzas públicas y derecho? ¿El derecho financiero? Bueno, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra hacienda? Stephanie Gómez. ¿Sí escucha, licenciada? La 2, por favor. El origen etimológico es del latín, que es facienda. Gracias, Claudia Telles. ¿Qué significa facienda? Buenas tardes. Significa finca agrícola. Ok. Michelle Kelly. La 4. Sí, la 4, por favor. Buenas tardes, licenciada. Hola, Los Michelle. ingresos, egresos y gestión de recursos. Así es. Y Leslie Urrutia, la 5, por favor. La número 5, ¿cómo se denomina las erogaciones itinerarias que se realizan en virtud de una ley para satisfacer las necesidades públicas mediante la prestación de servicios? Es el gasto público. Y si se dan cuenta, muchísimas gracias. Licenciada, Sí. entonces en la 1 se podría, yo puse que la relación que tienen las finanzas públicas con el derecho es que ambos buscan satisfacer las necesidades de la población como un bien común por la gestión del recaudamiento monetario. Ahora bien, el derecho no se encarga de la gestión. La actividad es la facultad o la capacidad o poner en movimiento el derecho. Entonces, en este tema en particular, si se dan cuenta que es una
pregunta bien abierta, cada quien va a tener su punto de vista, ¿verdad? Yo le diría, ejemplo, el derecho regula a la actividad financiera del Estado. ¿Cuál es la relación que tienen? A que el derecho regula esas tres actividades que están inmersas dentro de la actividad financiera: ingresos, egresos, gestión de los recursos. Solo que la actividad financiera los pone en movimiento, pero los tienen como un elemento en común, ¿verdad? El derecho mediante el conjunto de normas y la actividad mediante la realización tienen en común los ingresos, los egresos y la gestión de recursos. Ejemplo, ¿verdad? Esa puede ser una. Ahora bien, la pregunta es muy abierta, entonces da opción a tener varias respuestas. Ahora, dentro de las respuestas, en algunas ocasiones las personas lo que hacen es definir una y otra. Derecho, conjunto de normas jurídicas que actividad financiera es la capacidad, ¿verdad? Pero cuando nosotros analizamos bien la interrogante, no menciona, defina. Diferente sería que se mencionara, defina qué es el derecho, defina qué es la actividad financiera. Si no menciona cuál es la relación, de una explicación, ¿verdad? De cuál es la relación que usted considera, ¿verdad? Entonces a eso pueden haber opciones diversas, pero que sean, que tengan los elementos o que sean congruentes, ¿verdad? A lo que se está consultando. Entonces por eso les hago bastante mención de que cuando hagan el examen, lean bien, porque si se menciona desarrollo, pues extiéndase. Si se menciona, ejemplo, como la segunda interrogante, ¿qué es o qué significa facienda? Esa es la tercera, ¿qué significa facienda? Data, ¿verdad? ¿Cómo se le denomina? Ahora, explique, así como la semana pasada, ¿qué es el delito de intermediación financiera? Y de dos ejemplos. Ahí ya es una pregunta abierta que da lugar a extenderse, porque da para extenderse. Entonces, hay que como leerla muy detenidamente, y no solo leerla y responder, sino traten de leerla un par de veces, solo para ver si de repente yo lo interpreté bien a la primera, ¿verdad? Y ya, respondí. Gracias por su aporte. Entonces, vamos a ver. Antes del almuerzo justo les consigné las 5 interrogantes a la ley monetaria. Consignemos, por favor, fundamento legal. Respuesta y fundamento legal. Recuérdense que siempre es importante que ustedes consignen el fundamento legal para que la respuesta sea correcta, ¿verdad? ¿Qué entidad puede emitir monedas y billetes en territorio guatemalteco? ¿Qué pasa con los billetes falsos? ¿Qué entidad autoriza la acuñación e impresión de monedas y billetes? ¿A qué impuestos están afectadas las especies monetarias? Y los contratos o negocios jurídicos pueden pagarse en otra moneda diferente al quetzal. Es interrogante. Explique sí o no, por qué, ¿verdad? Y de un ejemplo. Entonces, si quieren esto, el lunes entramos resolviendo las 5 interrogantes a la ley monetaria. Y por favor, lunes, ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Nos vemos el lunes, primero Dios, a las 2:15. Y con eso estaríamos en nuestro contenido del primer parcial. Ojo, los folletos que están en el Classroom, ejemplo, el del Ministerio de Finanzas, que es como 6, 7 hojitas que no lo vimos, por favor, lean. ¿Sí? Para eso son los folletos, para complementar. Y nos vemos el lunes, primero Dios. Que pasen un bendecido fin de semana. Qué bueno verlos.